Rick y Morty está por estrenar la 9ª temporada, y cómo hacer vídeos de manera correcta, priorizando un buen guión y enseñar algo no deja visitas, toca usar las mismas estrategias que YouTube premia a los canales grandes. Rick y Morty es una serie diferente, comenzó siendo la mejor animación que haya dado cualquier ser humano con episodios legendarios llenos de carisma y de una narrativa fantástica. Pero a medida que la serie fue avanzando, comenzó a cometer muchos pecados que bajaron su calidad, episodios sin una razón de existir, implementar personajes sin carisma que a nadie le importan, perdieron las tramas inteligentes basadas en conceptos científicos y los personajes principales dejaron de dar risa. Ahora se siente como si la serie ya hubiera terminado, como si el final ya hubiera sido escrito, y es porque quizá ya lo fue. Después de la muerte de Rick Prime, la serie se siente sin un propósito, ya no hay nada que esperar y las tramas que algún día nos engancharon a la serie simplemente se murieron, es una sombra de lo que fue, y es Ada 8, y a lo largo de 10 episodios, la serie intentó descubrir otra vez cuál es su esencia y lo que la hace ser única, y en este video recordaremos lo que fue la temporada 8 y los puntos fuertes y valiosos de los capítulos, así que, quédate en este video, sé que te gustará tanto como a nosotros. Summer. Obviamente Rick iba a borrarle los recuerdos, pero ambos se rehúsan y deciden tener los recuerdos de sus vidas pasadas, y esto obviamente traería consecuencias para sus vidas de adolescentes. Summer era distinta, ya no tenía ganas de validación y solo quería conseguir éxitos personales. Intenta socializar con amigas desde la escuela, pero solo encuentra insultos y burlas. Irónicamente, lo mejor para esta nueva Summer era tener de amiga a una mujer como su madre. Y así fue, ambas salieron juntas a platicar y se dieron cuenta que tenían tantas cosas en común. Haría a Rick a dormir. Eso no te recuerda a alguien porque a mí me recuerda a él. Se dispone a ir tras él. Rick no tardaría mucho en descubrir cómo salir de ahí, pues si recuerdas ya salió de una simulación antes y también logró hackear un aparato de primera calidad del gobierno galáctico únicamente con un recuerdo y con pocas líneas de código. Esta simulación era un día de campo para él. Y regresamos a Ana. Recordemos que Rick veía a Summer muy parecida a su abuela, y Diane era claramente una mujer muy inteligente y muy capaz. Inclusive Morty malvado reconoció el talento que tendrían las Summer si tuvieran un objetivo tan profundo como vengar a su abuelo. Y todos sus compañeros perdían la vida. Y después de que en las temporadas pasadas se hayan centrado en el desarrollo de Rick protagonista, de Morty y Rick Prime, inclusive del matrimonio de Jerry y Beth, creo que Dar y Summer, aunque se intentó ayudar dejándose un mensaje, le importó poco lo que se tuviera que decir, así que simplemente borró el mensaje y continuó con su vida adolescente. Y fue así como terminó el primer capítulo de la 8ª temporada de Rick y Morty, y como curiosidad extra, no salió Jerry. La Resistencia está planeando cómo terminar con la reina Groflomita, pero hay fallas. El equipo especial no logra darle solución a este problema, y el nombre de Beth Sánchez aparece como una posibilidad, pues ella es más rápida que todos y está lista para acabar con su víctima, actuando como lo haría su padre, impulsivo y yendo hacia el objetivo. Betty rompe una base del gobierno y acaba 1 a 1 con todos los enemigos de esta base, y cuando por fin llega con la reina, se da cuenta que ella ya está muerta, ya está en otro mundo. Los otros bichos llegan y al intentar proteger a su reina, llaman a todos los soldados posibles, así que lo único que le queda a Beth es esperar y pedir una extracción a la Resistencia, pero es tonto, la ignoran y la dejan a su suerte. Es entonces cuando todo esto escala, y el único contacto que la puede sacar de ahí es nada más y nada menos que su padre. Rick, por otra parte, está bien a gusto comiendo sushi. Beth lo llama y le pide ayuda para que pueda sacarla de ahí. Su padre acepta y va tras ella. Beth se baja y acaba con los guardianes que estaban ahí. Rick llega y ayuda a Beth con una trampa graciosa de arenas movedizas. Beth y Rick discuten y Beth le pide que la lleve al cuartel, y si miraste el capítulo te darás cuenta que Rick le agarró un gusto genuino a estar con su hija. Pareciera que está viviendo al fin la vida que quería desde que Prime le arrebató todo.
Creo que esta es la versión más madura de Rick que hemos visto, y este capítulo es sin duda donde más realizado se le nota. Regresando al cuarto, todos discuten por el asesinato fallido, pues la reina en realidad seguía viva. Beth, segura de que vio a la reina tirada y sin una parte de su cabeza, intentó convencer a los demás, pero es prácticamente inútil y la echan del cuartel, pues desobedeció una orden y falló. Rick intenta defenderla, como el buen padre que se está convirtiendo, criticando fuertemente el sistema en el que se rigen los demás miembros de la resistencia. Esto no es bueno para Beth, pues la corrieron gracias a su padre. Ambos discuten y Rick le confiesa con orgullo que la sangre de él corre por las venas de su hija. Esto no consuela en lo más mínimo a Beth, y Rick le propone que vayan con un tipo que conoce a un tipo que conoce a Rick y que les daría información para llegar al verdadero asesino. Beth acepta. Estando ahí, conocen a una mosca que sabía los planes del verdadero asesino, y después de jugar un rato con él, al fin le sacan información valiosa sobre la reina. El asesino real había sido el Doctor Real. Rick deja caer este insecto y muere cruelmente al caer de varios pisos de altura. Rick y Beth van directamente a la base a por el doctor, y después de charlar con un soldado sobre temas de cazafantasmas, el soldado lo rechaza y se toma una poción extraña que lo convirtió en un supersoldado, una clara referencia al mejor héroe de Marvel. Rick Sánchez acaba fácilmente con él. Cuando llegan dos soldados e inhalan estas esporas, se convierten también en supersoldados, complicando ahora sí a Rick y a Beth, pero como sabemos, lograron acabar con ellos fácilmente. Rick inspecciona a estos soldados y se da cuenta de algo. Se trata de un hongo que afecta a los insectos, pero ignora a los mamíferos. Es ahí cuando llega él, el doctor que acabó con la reina confesando sus verdaderos planes. Este doctor alega que el hongo no era la enfermedad, más bien era la cura. Su especie se había ido degradando con el tiempo, y la única razón por la que el doctor acabó con la reina fue porque la reina se rehusó a distribuir la cura. Y por esta razón puso un robot de la reina, que en realidad era una bomba e iba a explotar en cuanto todos los bichos estuvieran cerca para convertirlos en supersoldados. El doctor saca a Rick y a Beth en una cápsula, pero claramente el doctor no conoce a Sánchez y este regresa por él. El doctor, nada tonto, ya lo estaba esperando para mostrarle sus más recientes bichos, capaces de rivalizar con los Sánchez. Y mientras ellos peleaban, el doctor escapaba y estaba listo para provocar el caos. Una pelea épica después, Rick y Beth salen ilesos de esa batalla, pero con claros problemas. Rick y Beth miran los planes de la reina y planean su próximo movimiento, pero Rick le sugiere que le hable al comité de la resistencia. Beth se niega rotundamente y le dice que la resistencia no sirve para nada y que si fuera por ella se pueden pudrir, y Beth hará todo lo posible para acabar con el doctor ella sola. Y esto es gracioso porque Beth se convirtió en su padre. Es entonces cuando aparece el plan de Rick. Se mezclan entre los bichos, se encontrarán con un sujeto llamado Cisco, pero Cisco jamás apareció, así que tuvieron que improvisar. Se colaron por los tejados, se robaron una nave y comenzaron una persecución y una lucha contra una nave gigante, destrozándola y creando un caos en la ciudad. Se robaron un automóvil y así llegaron a la fiesta con la reina falsa, pero llegaron tarde y la reina explota, así que Rick aísla a la reina en un campo y se la lleva a otra dimensión. Pero lamentablemente Beth es penetrada por el hongo y para la mala suerte de todos, este hongo sí afecta a mamíferos y después de una acalorada discusión, Sánchez pide un laboratorio para poder descubrir una cura para tratar a su hija. Y es ahí cuando aparece un general, pidiéndole ayuda a Sánchez para poder hallar una cura, y después de muchas guerras entre gobierno y Sánchez, al fin llegaron a una tregua y por primera vez van a colaborar juntos. Beth está claramente muy mal y se le comienzan a ver mutaciones por todo su cuerpo. Rick saca sus conocimientos de genética, epidemiología, medicina y química para poder ayudar a su hija, aunque si recuerdas la última vez que Sánchez intentó curar un virus, todo terminó fatal. Pero afortunadamente para Rick, y después de muchas horas de investigación y muchas vidas sacrificadas, al fin puede dar con la cura definitiva. Pero antes de aplicársela a su hija, en un acto de padre amoroso y cariñoso, él se infecta con el hongo a propósito y se aplica su propia cura. Esto con la intención de no exponer a Beth a posibles efectos secundarios letales.
Afortunadamente la cura es sin éxito, y se cura sin ningún efecto. Es así como logró salvar a Beth, y creo que lo más importante de esto es que Rick demuestra que ya cambió, y le está hallando amor y sentido a la vida a través de ser virtuoso y de ayudar a los demás, haciendo las paces con uno de sus más acérrimos enemigos para poder proteger a su hija. Y esto inevitablemente me lleva a Fear No More, y el dulce gesto que tuvo Rick al guardar una foto de Morty en su cartera y ponerla en el mural de los que ya superaron el pozo, con una cara claramente de orgullo. Regresando al episodio, Beth ya está totalmente curada y están listos para acabar con el enemigo final, todos juntos. Así que Rick, Beth y, para nuestra sorpresa, hombre pájaro e hija pájaro van en esta aventura juntos. Ambos llegan al subsuelo, a una mina gigante, donde esto no era más que una trampa que pretendía acabar con todos a manos del doctor. Y mientras iban caminando, hombre pájaro le confiesa a Rick que todo parecía ir bien entre su hija y él, y Rick solo dice que ella lo llamó, él simplemente no quería arruinarlo. Cuando llegan, tienen una batalla épica contra enemigos increíblemente peligrosos, pero con carencia de cerebro. Muchos bichos murieron con la promesa de que sus hijos tendrían una linda vida pagada por el Estado, y es entonces que aparece el doctor, con el bicho más grande que podía ser. Más peleas por aquí y por allá, la hija de hombre pájaro dando cátedra de cómo librar una guerra, y siendo una fiera como su madre. Esta batalla fue tan caótica que incluso el general iba a morir a manos del hongo, pero como buen general aguantó la respiración y logró recuperar el casco. Pero el doctor subestimó lo malo que tiene la mente de colmena y muere cruelmente al ser aplastado por su bicho gigante y posteriormente clavado en su pico, dejándole la vía libre a Rick y a los demás para poner la bomba y acabar con él y sus planes. Y es así como el capítulo termina, y contra todo pronóstico, Rick Sánchez se convirtió en un pacificador y en un conciliador, demostrando una vez más que el Rick que algún día conocimos ya no existe y que tanto él como su serie cambiaron. Rick y Morty están navegando por ahí, recogiendo basura de la ciudadela, hasta que de repente una basura espacial atraviesa la nave de Rick, por lo que tienen que bajar de emergencia. Ahí se da cuenta que muchos Mortys se quedaron a vivir en lo que algún día fue la ciudadela, pues si bien el reinicio de los portales teletransportó a todos los Ricks y a todos los Mortys a sus dimensiones, no fue así para todos, pues algunos Mortys fueron clonados en la misma ciudadela. Ambos buscan aterrizar y lo hacen en un cultivo de maíces azules, y ahí conocen a este Rick, quien los amenaza con volarlos si no se van de ahí. Rick obedece y en cuanto puede, se va. En este episodio seguimos a este Rick claramente diferente. Tiene habilidades únicas que solo tendrían los mejores Ricks y tiene los deseos que tendría el mejor Morty. Alejarse de todos para vivir una vida tranquila y alejado de la vida impuesta por un gobierno de Ricks. Pero lamentablemente aún quedan versiones infinitas de Rick que sueñan con tener poder y controlar lo que algún día algunos Ricks controlaron. Y no importa si este Rick estaba al final del universo, hasta ese lugar lo alcanzaron y le quitaron la vida por la que tanto había trabajado. Además, también conocimos algunos Mortys que eran un tanto diferentes, tenían una mentalidad picante, eran atrevidos, valientes, seguros y sabían de que eran capaces. Y me resulta raro pensar en ello, cuando Morty siempre fue un chico tímido e incapaz de matar a algo sin sentirse culpable o la peor de las personas del universo. Y es grato saber que le están dando protagonismo a muchos más Mortys, y esto me hace pensar en todas las versiones de Mortys diferentes que hemos visto en la serie y lo increíble que son. Regresando con este Rick diferente, digamos que los Rick saqueadores le quitaron todas sus cosas, le dispararon y casi que también le quitan la vida. Estos Ricks no fueron simplemente a destruir todo, sino que tenían el propósito de agarrar a todos los Mortys que quedaron tras el reinicio de la pistola de portales. ¿Y esto para qué? Pues un magnate que se parece a Don Dimadón tenía planes de regresar a la ciudadela a ser lo que algún día fue, una ciudad injusta con problemas en la estructura social y controlada por algunos para controlar a todos. Y para ello tenía que tener clones infinitos de Morty, y esto ya nos lo contó Morty Malvado en su momento, y después de ver este episodio me doy cuenta del por qué existen tantas diferencias entre algunos Ricks y algunos Mortys.
Y es porque no todos los Ricks ni todos los Mortys son el producto de algo natural, sino que son diseñados genéticamente para ser copias de una versión de un Rick y de un Morty. Por esa razón, Rick protagonista y Morty Prime son tan increíblemente superiores a todos los demás, y por eso existen Ricks capaces de acabar con ejércitos de Ricks y Mortys por su propia cuenta. El Rick Magnate está experimentando con los Mortys para obtener el código genético y poder clonarlos, pero la genética es más complicada que eso, y solo le generan dolor y muerte a todos estos Mortys. El Rick Magnate se lleva al Rick líder a sus aposentos y le confiesa sus planes. Ahora, toda la ciudadela es basura, y no hay ninguna jerarquía entre la basura, pero pronto será una utopía cuando tenga a los Mortys necesarios. Afortunadamente para nosotros, el Rick diferente está vivo gracias a que era increíblemente inteligente y tenía un plan de respuesta para casos como estos. Llega a su casa, pero solo encuentra escombros, a su amigo muerto y un sentimiento de venganza dentro de él. Así que agarra algunas armas, mejora su nave y despeja rumbo a la nueva ciudadela. Pero no contaba con que algunos Mortys estaban en su camioneta escondidos con el mismo hambre de vengar a sus amigos. Y después de que estos Mortys convencieran a Rick, juntos, como Rick y Morty, van a acabar con el potencial peligro que era la nueva ciudadela. Y esto me hace ver que la conexión entre Morty y Rick casi siempre es genuina y profunda, al menos con los Ricks que sí son naturales, y este Rick demuestra preocuparse por los demás Mortys y se siente arrepentido por lo que algún día les hizo. En la ciudadela, los Ricks piratas están disfrutando del botín, y me doy cuenta de lo increíblemente escaso que es el fluido de portales, y realmente son pocos los Ricks que tienen acceso a este líquido, dándole un valor inmenso a Rick Sánchez y a Rick Prime, pues ellos dos probablemente mantuvieron a flote a todos los Ricks dándoles la tecnología más poderosa del universo, la pistola de portales. Regresando a la ciudadela, un Rick iba a guardar sus fluidos, pero en eso es agarrado y masacrado por el Rick diferente. Él, junto a sus dos amigos Mortys, va ante los demás Ricks y de varios disparos en la cabeza acaban con la vida de cada uno de ellos. Le preguntan al soldador sobre información para dar con el jefe, pero se rehúsa, y Morty le saca la información amenazándolo con un soplete. Al final, Rick acaba con su vida de un disparo. Pero las cosas se complican y llegan todos los Ricks para intentar acabar con ellos. Pero como ya dije antes, los Ricks naturales son increíblemente superiores a los clones productos de Rick Prime. Y rápidamente el Rick diferente acaba con todos, menos con el Rick pirata, quien logra escapar. Y quien no puede escapar fue el Morty Doctor, quien recibió un disparo y fue mandado al descanso eterno, dejándole un hueco profundo a su amigo Morty y quizá un ligero golpe emocional a Rick. Mientras tanto, un Rick sigue haciendo pruebas con Morty, pero es atravesado por un disparo en la cabeza. Y fue ahí cuando descubrimos que este Rick diferente en realidad era el anterior encargado de la clonación de Mortys. Él siempre fue el causante de todo el dolor y todos los daños de Mortys. Era el mejor Rick en esto, y probablemente casi tan inteligente como Rick protagonista o Rick Prime. El Rick Magnate nada tonto le pide que a partir de ahora sea el encargado de clonar para él. Y de alguna manera accede, creando Mortys de nueva cuenta. Pero este nuevo Morty que estaba creando en realidad era un Morty mutado, increíblemente fuerte y capaz de arrasar con cualquier Rick. Rick salva a los demás Mortys y en un acto heroico y de madurez, Rick dejó a los Mortys irse, sacrificando su vida para que ellos puedan tener la vida que jamás estuvieron destinados a tener. Una manera bastante linda de redimirse por todos los Mortys que algún día creó para hacer carne de cañón. El Morty mutado sigue por ahí creando el caos, mientras el Rick genetista acaba con todos los Ricks restantes, uno a uno, de manera muy sanguinarias. Y por otra parte, el Rick Magnate agarra su fluido de portales, pero en eso llega el Rick pirata y es amenazado con quitarle su vida. Pero lo que el Rick pirata no sabía es que tenía un arma en el escritorio y solo bastó un momento de distracción para que acaben con su vida. Al final, el Rick protagonista encaró al Rick Magnate y ahí se confiesa lo que te he venido diciendo hasta ahora. Soy lo que me da la gana ser. Eso es lo especial de ser un clon. Alguien que fue concebido por sexo no lo puede entender. Me das asco. Se acabó, idiota. Tu sueño se irá a la basura. Trata de hacerte la idea. ¿Tú me conoces, padre? Oh, no te confundas con el mito del autor. Los grandes proyectos se hacen en colaboración. Yo solo di notas.
no quería oír eso. No tienes que hacerlo. Hasta nunca, hijo. Rick activó un botón y acabó probablemente con la vida de todos los Rick restantes, con la suya y con la del Rick magnate, demostrando que un Rick sí se puede redimir y hacer cosas lindas por los demás. El episodio termina con todos los Mortys yendo a vivir la vida que tanto quieren vivir, siendo de los pocos Mortys que pueden decir que sobrevivieron a Rick Sánchez y a sus clones infinitos. Pero no todos tienen la vida que querían, pues el mejor Morty que vimos en este episodio entierra a este Rick diferente que sacrificó todo para que ellos puedan estar vivos, y tanto Rick como Morty protagonistas llegan y lo torturan psicológicamente, haciéndole creer que él era el responsable de todo lo que pasó. El episodio comienza con Jerry decorando la casa con cosas del día de Pascua. Va a preguntarle a cada integrante de su familia si quieren pasar tiempo con él, y cada uno lo rechaza de una manera diferente. Era tanta su desesperación por atención que incluso le fue a preguntar al hombre que algún día le quitó todo si quería pasar tiempo juntos. Y me duele mirar este episodio porque aquí Jerry es todo lo que el internet te dice que es él. Un mediocre carente de respeto propio y un hambriento de validación que es rechazado y menospreciado por su familia, muy diferente al Jerry que algún día conocimos. Y si no me creen, miren de nueva cuenta el episodio de Jerry cuando fue a Plutón, el capítulo donde Jerry pone a decidir a su familia entre él o Rick, o incluso en el piloto donde pone a Beth en contra de Rick. Este Jerry es un mal chiste de todo el desarrollo que algún día llegó a tener, pero en fin. Triste porque todos lo rechazaron, lo vuelven a intentar, pero todos lo vuelven a ignorar y a ridiculizar, diciéndole que sus ideas eran patéticas. Jerry se da por vencido y decide ir solo a disfrutar de este día, pero mientras manejaba, un conejo gigante aparece de la nada y es brutalmente asesinado por él. Jerry lleva a este conejo con Rick y asustado teme haber asesinado al conejo de Pascuas. Jerry va al refrigerador y come una lechuga como si fuera un conejo, toma agua como si fuera un conejo, y esto asusta a todos, así que Rick toma una muestra de su sangre y descubre que Jerry tiene mutaciones en su ADN y se convertirá en el conejo de Pascua que asesinó. La misma trama quemada que todas las series animadas ya han usado antes, pero esta vez con el conejo de Pascuas y con Jerry. Rick pone a Jerry en un cristal y se va a investigar la cruz que hallaron en el conejo. Al llegar a los Alpes, hallan de dónde viene el conejo, van a investigar un pueblo cercano y se dan cuenta que el conejo es parte de una profecía. Descubren que viene de Andrómeda y es ahí cuando aparecen los cristianos. Amenazan a Rick y tienen una batalla a muerte por el huevo del conejo. Tanto los cristianos como Rick van a Andrómeda a descubrir qué está pasando. Mientras tanto, Jerry sufre en el cristal hasta que sale y le aparece una musculatura atípica en sus brazos. Esto excita a Beth y proceden a tener relaciones sexuales. Y es entonces cuando Jerry comienza a mutar en el conejo y se va de la casa. Rick y Morty llegan a Andrómeda, se dan cuenta que los conejos portan una maldición y hacen que los seres vivos tengan sexo hasta que la civilización colapse. Y sí, ese es el problema del episodio, un conejo que amenaza a la sociedad a través del sexo. Lo que algún día fueron premisas de parásitos que alteran tus recuerdos, de un ser vivo capaz de tener una conciencia en colmena, la creación de mini-universos, la división del tiempo como paradoja, ahora las premisas se reducen a simplemente un conejo que obliga a todos a tener sexo. Y claramente en este episodio deberían aparecer los Moais, porque la isla donde está se llama Isla de Pascua. Estos Moais lo que hacen es encapsular a un conejo dentro de un huevo para mandarlo por ahí, pero antes de que terminen, los cristianos atacan a los Moais, asesinándolos. Rick y Morty se llevan el huevo, pero no hacen pelear contra los cristianos otra vez. Y antes de que se vayan, meten el para nada gracioso chiste de que las cabezas de Pascua tienen una forma peculiarmente extraña. Los cristianos, por otra parte, estaban investigando la casa de los Smith para dar con Jerry, pero mientras tanto él estaba en un bar forzando a las personas a mantener relaciones. Los cristianos llegan por él y se lo llevan a la isla de Pascua donde ya los estaba esperando Rick. Es ahí cuando los cristianos dan sus razones para actuar. A ellos simplemente no les gustaba tener relaciones y ya, es todo. Además, dicen que el Jesús que mandaron era para acabar con el conejo.
Y después de ver esto me doy cuenta de lo mal utilizada que está la religión en esta serie, porque a pesar de que sí han hablado de Dios, de la religión y del cristianismo, jamás he sentido que le hayan dado un capítulo entero a una cuestión tan metafísica y tan profunda como la existencia de Dios, y el hablar de Dios o de Jesús se reduce únicamente a una trama de un conejo que fuerza a todos a tener relaciones sexuales. Y no estaría mal que lleven a Rick y a Morty a explorar algo como la causa primera o la existencia de un Dios religioso, pero en fin. Jerry se libera y se convierte al fin en el conejo de Pascua, comenzando a atacar a todos. Incluso les da la orden de besarse a Rick y a Morty, porque claro, es algo que todos quieren ver. No conforme con esto, el conejo se va a varias partes del mundo y obliga a todos a procrear. Y es entonces cuando llega con Beth, pero antes siquiera de atacarla, por el poder del guión y porque sí, comienza a recordar su vida pasada y se arrepiente, como buen protagonista de cualquier anime. Rick y Morty divagan mientras platican con el líder de los cristianos. Es entonces cuando regresan. Rick arregla a Jerry, pero en eso llegan los Anoa'i a obtener su último huevo. La maldición se la pasa a Rick, Beth lo asesina y ahora ella es la conejo. Luego Morty y eventualmente todos. Y quien salva el día es el cristiano que dejaron a medio cuerpo. Y el capítulo termina con toda la familia quemando todas las cosas sobre Pascua, arruinándole la Pascua y varias festividades a lo largo del año a las personas. ¿Y dónde estaba Summer en todo este capítulo? Teniendo una aventura llena de excesos, alcohol, estimulantes y nada de interés. Ahora sí. El capítulo comienza con Rick y Morty, como casi siempre, y de repente una notificación sorprende a Rick sobre una crionave. Ambos deciden ir tras ella a divertirse un poco. Cuando están ahí, descubren a todas las personas durmiendo y se dan cuenta que es una crionave de personas ricas. Estas personas estaban aquí tras destrozar su planeta. Rick descubre la bóveda y el botín que hay detrás. Propone destruir la nave, pero Morty se resiste al saber que hay bebés dentro de la nave. Ambos pelean y la nave explota de cualquier manera, despertando a todos. Pero Rick no quiere irse sin su carbón activado. Le pone unas orejas a Morty y se duermen junto a las demás personas para no levantar sospechas. Todos despiertan, pero acá hay una diferencia. Rick despierta del lado de la familia rica y Morty despierta del lado de las personas laburantes. Acá, Rick conoce a dos personas quienes se lamentan de que su hijo sea gris, viejo y amargado. Morty despierta del lado de los hacedores, pero comienza a tirar su historia de vida, pero nadie le cree y lo mandan al servicio médico porque creían que estaba loco. Al final, aceptó su rol y está dispuesto a trabajar junto a los demás. Mientras tanto, Rick sigue intentando robar, pero sus padres insisten en disfrutar los últimos días de vida que su hijo tenía, dándole una fiesta para hacerlo ciudadano. Morty sigue haciendo labores domésticas, es llevado a comer basura nutritiva y conoce un poco de quiénes son los hacedores, pero Morty levanta sospechas al no recibir descargas eléctricas. Morty y Rick se encuentran y comienzan a discutir sobre las cosas que pasaron. Incluso, Morty le da una paliza a Rick que lo deja llorando, de las pocas veces que Morty le rompe así la cola a Rick. Los hacedores se dan cuenta que Morty no trae chip, así que los hacedores se dan cuenta que han estado manipulándolos, pues los ricos les dijeron que si se quitaban el chip, morirían. Pero esto no era así, y los hacedores comenzaron a planear una rebelión. Pero mientras tanto Rick está conviviendo con sus nuevos padres, y acá misteriosamente Rick se ve increíblemente feliz, disfrutando del tiempo juntos, hasta parece que le gusta sentir amor fraternal, como si sus padres biológicos jamás le hubieran demostrado este tipo de amor. Sus padres lo abrazan y con una mirada triste siente culpa, pues él no era un niño ni tampoco era su hijo. Su hijo realmente estaba muerto y él solo los estaba engañando para robarlos. Mientras tanto, la rebelión está lista y Morty es el líder absoluto de ella. Otra muestra de que Morty es un líder nato y a lo largo de la serie se ha demostrado esta habilidad. Pero Morty no quiere violencia e insiste con tener un cambio pacífico, pero los hacedores no quieren esto y tienen hambre de venganza. Morty, sin querer, sugiere que deberían hacer el ataque en la fiesta de Rick, y los hacedores están de acuerdo. Rick, por otra parte, sigue disfrutando de su vida con sus padres, derrochando carisma y siendo el alma de la fiesta. Morty y los hacedores se preparan para atacar con armas bastante peligrosas. La rebelión comienza y de un momento a otro, los hacedores están atacando a los ricos.
Rick esquiva fácilmente los golpes, pero al ver a sus padres indefensos, va a protegerlos. Todos se van a la bóveda, pues ahí estarían lejos de todos. Morty los amenaza, si no abren la puerta, se irían al ataúd. Cuando por fin se abre, Morty los manda a dormir, pero en la bóveda no había nada. Alguien había robado todo. Tanto los ricos como los pobres se preguntan qué pasa, y lo único que hacen es atacar a Rick y a Morty, pues sospechaban que ellos fueron los responsables. Pero antes de que los maten, los padres de Rick salen y defienden a su hijo, alegando que él no podía haber sido porque estuvo con ellos. Una de las personas ricas dice que en realidad sí fue él, pues un tal Jimmy fue el último en entrar. Nadie sabía qué estaba pasando, y Rick confiesa al fin la verdad. Ellos son aliens, habían fingido todo, y su hijo realmente estaba muerto. Pero cuando analizaron el ADN de los huesos, no era compatible con el de un humano, y quien realmente estaba muerto era la hija del zoólogo. Lo que en realidad pasó fue que Jimmy, el hijo de los padres de Rick, robó todo junto a un hacedor. Todos en la nave tenían hambre de revancha, y van a capturarlos. Y antes de esto, Morty tira un discurso bastante profundo. Todo ese dinero lo separó, de sus amigos, de sus vecinos e incluso de su hogar, pero a partir de ahora pueden vivir en un mundo nuevo como iguales. Pero la ambición por poder y dinero es más grande y no les importó en lo más mínimo. Van tras Jimmy y por su fortuna. Y hasta acá el capítulo venía siendo bastante bueno, pero se cayó en la segunda mitad. Jimmy estaba en un planeta de casinos apostando el dinero que había robado. Afortunadamente, el hacedor traía bastante suerte y lograron duplicar todo el dinero. Pero no todo era bueno. En la tele se anunciaba que un niño había robado una enorme fortuna y una horda estaba yendo tras ellos para quitarle todo. Todos llegan, pero Jimmy alcanza a escapar, y el resto de personas comienzan a tener una carrera espacial para alcanzarlo y conseguir dinero y poder. Una secuencia de acción innecesaria, carreras, referencias a películas de gallinas y desastres después. Al fin Rick y Morty llegan con Jimmy. Morty lo ataca y Rick ataca a su ayudante. Morty, para liberarse de ambos, abre la cápsula de la nave y saca volando todo. El ayudante muere y toda la fortuna queda varada en el espacio. Y aún con todo eso, muchas personas intentaron ir tras ella. No importaba que estuviera en el vacío, y esto obviamente provocó muchas muertes innecesarias. Los padres de Jimmy llegan con él, intentan corregirlo, pero es inútil. Ya era un demonio antes de dormirse, y es un demonio ahora. Lo que quedaba era vivir con ello. De regreso a la crionave, Rick le implanta un chip a todos. Ahora todos pueden recibir descargas y ahora sí todos pueden vivir en igualdad. Y antes de que se vayan, Rick le pide disculpas a sus padres por fingir ser su hijo y que lamenta mucho robarles. Pero los padres le dicen que fue lindo haberlo conocido y que realmente los 2 días que estuvieron juntos fue mejor hijo de lo que jamás fue Jimmy. Tanto Rick como Morty ya estando en la nave, Rick conserva una foto donde al mirarla curiosamente se pone triste y echa de menos a sus padres falsos y le dice algo cruel a Morty: puedes escoger a tus amigos, pero no a tu familia. Y Morty le dice a Rick que ellos eran familia y que de hecho Rick sí escogió a Morty, diciendo Rick entonces que fue un dicho tonto. El capítulo comienza como casi ninguno. Beth está dormida en su cama, recibe una llamada de su trabajo, así que tiene que ir a atender una emergencia. Mientras tanto, Beth Espacial está haciendo lo que siempre hace, destruir enemigos y posiblemente manteniendo el universo a salvo. Pero ambas Beths lucen extremadamente fatigadas y frustradas con la vida que estaban llevando, y después de un día de labores exhaustos, llegan al final a su casa. Su familia tiene un plan para ese día, irán a un parque de diversiones e invitan a Beth a ir. Pero ella, molesta y cansada, les pide que vayan sin ella de una manera violenta. Rick insiste, pero ella gritando les dice que no. Ambas están de acuerdo que están en el punto de odiar su vida y que la clonación no les hizo ningún favor a ambas. Y es loco, porque ella fue quien lo pidió, y eso no solo no le dio felicidad, sino que siempre culpa a su padre de todo lo malo que siente por alguna razón. En fin, ambas están tiradas y acá pasó algo raro. Hicieron un chiste de Franco Escamilla, sin ninguna razón, simplemente hicieron un chiste sobre Franco Escamilla. ¿Tú qué piensas al respecto, Yogarta? ¡Ah, se mamó!
Y acá Beth del espacio tiró verdades y dijo lo que pensé. No podemos culpar a papi de todo. La vida es cansada y estoy harto de tolerarla. Claramente ninguno de las dos era feliz, y se les ocurre que estarían más felices si ambas fueran niñas. Así que ambas van a la nave de Beth espacial, saca una máquina para rejuvenecer y por primera vez en toda la serie podemos ver a la Beth de 10 años, la misma Beth que algún día nuestro Rick perdió a manos de Prime. Mientras tanto, Rick y los demás están en un parque que simula ser la Tierra. A nadie le gusta y solo están ahí para acompañar a Rick. Y acá tienen una tienda Gap, además de contar con varios humanos cabezones. Y es entonces que regresamos a las tramas de Morty y mujeres, y acá conocemos a un alienígena que muestra un claro interés por él. Y acá, por primera vez en toda la serie, podemos ver un guiño a Ellie, pues escuchamos la misma voz y el mismo tono que tiene en el anime. Y curiosamente también estaba encantada con Morty. Y si no sabes quién es Ellie, fue la protagonista del anime de Rick y Morty, que casualmente no le gustó a nadie, solo a mí. Beth pequeña está haciendo travesuras, así que Beth espacial la tiene que regresar a su edad normal, y acá tiran una línea bastante interesante. Olvidé lo locas que estábamos cuando éramos niñas, y creo que muchas veces se olvida que Beth tiene casi siempre los mismos traumas que su padre, y de cierta manera tiene su personalidad, simplemente tuvo que vivir una vida común pues su padre la abandonó, como lo ha hecho Beth varias veces sin ningún remordimiento. Ahora es al revés. La Beth espacial es la Beth de 10 años. Beth intenta regresarla, pero unas travesuras después, Beth está en el rejuvenecedor, así que ahora tenemos a dos Beths de 10 años. Mientras tanto en el parque, Rick y los demás están en un baño, pues Jerry quería orinar. Esto fue tonto porque los baños también eran una atracción. Todo parecía muy aburrido, y Summer dice que mejor busquen a Morty y que se vayan. Rick está de acuerdo, pero todo cambia cuando les dicen que el creador seguía vivo, así que tanto Rick como Summer rompen las reglas y van con él. Las Beths están disfrutando la vida mirando la televisión, pero acá se comienzan a notar rasgos psicópatas de Beth, pues ya tenía trampas por todos lados para cualquier intruso que pueda entrar. Pero en eso, el vecino más carismático de todos aparece y las Beths quieren ir a molestarlo. Arman una flecha y un arco y llegan a su casa. Él, como el buen vecino que es, les ofrece algo de tomar, pero a las Beths les molesta esto y quieren hacerle daño. Se meten a las paredes y espían a Jim. Mientras tanto, Morty está siendo molestado por Ellie de Temu, y Morty se da cuenta de lo que pasa. Su nueva novia tiene fantasías con los humanos, y como Morty no desperdicia cualquier oportunidad, va con ella. En la otra parte del parque, Rick y Summer están explorando, hallando nuevos humanos con la cabeza gigante, y de una manera poco conveniente les saca información de dónde está el Dr. Bolas. Llegan con él y tienen una plática sobre el parque, pero lo metieron preso porque tenía pornografía de animales. El doctor lleva a Rick al verdadero parque, donde están las peores cosas de los humanos. Las Beths están en la ventilación y por alguna razón decidieron cortarle los tendones de Aquiles a Jim, y es entonces cuando comienzan a discutir y competir por quién es la más loca. Jim intenta llamar al 911, pero solo le marca a Rick. Las niñas están peleando y lo que algún día fue un letrero de mejores amigas por siempre, ahora era uno de mejores enemigas por siempre. Usan destornilladores, lanzallamas, osos de peluche raros, artes marciales y hasta pintura. Jim llama a Rick, la llamada le llega y tiene que irse hacia su casa para ver qué pasa. Cuando llega, detiene el incendio, cura a Jim y va con las Beths, se traga las trampas, una a una. Llega con ellas, lo atacan, pero él evita cada uno de esos embestidas. Mientras tanto, el doctor se rebela, se convierte en el villano y quiere hacer lo mismo que se ha hecho en películas sobre parques temáticos. Les da energía rosada a las cabezas y comienzan a comportarse como caníbales. El parque está en caos, pero eso poco le importa a Morty. Él está disfrutando la vida a su manera, pero llega a su límite cuando Ellie le pide que diga algo racista. Esto molesta a Morty, pues Ellie estaba catalogando a los humanos como seres malvados. Morty reconoce su valor y se da cuenta que es más que una fantasía. Los cabezones llegan, se comen a Ellie y Morty tiene que sobrevivir, así que se va. Se enfrenta a múltiples cabezas, pero sobrevive a todas. Mientras tanto, Rick sigue teniendo problemas con ellas. Ambas nenas se comunican y hacen las paces, le tienden una trampa a Rick y lo meten a la cápsula del tiempo. Hacen que tenga 360 años y claramente estaba acabado.
Las Beths no acaban con él y le dan una paliza por haberlas abandonado. Pero Rick admite que él no las dejó, realmente su Beth murió. A las Beths no les importó esto y siguen con la paliza mientras lloran porque sienten que jamás nadie las quiso. Y después de ver este capítulo hasta aquí, puedo decir que el trauma de Beth es uno que jamás pudo resolver completamente. Jamás tuvo a su padre, su madre murió en algún punto y tuvo que vivir sola, quizá conformándose con el patético de Jerry únicamente porque se sentía sola. Cuando su padre llegó, en su cabeza no dejaron de haber dudas sobre cuál era su valor. Creía que no era lo suficientemente valiosa para que alguien se quede con ella, y cuando su padre regresó, lo complacería de cualquier manera, siempre y cuando su padre no se vaya otra vez. Así tenga que arruinarle la vida a su hijo, terminar un matrimonio de 16 años o dejar de vivir una vida cualquiera. Pero no lo sé, solo son ideas mías, y quizás hacerle un video a Beth no sea tan aburrido como pensé. Rick moribundo y con sus últimas palabras les dice: estoy orgulloso de ambas por hacerme viejo y pegarme hasta hacerme mierda. Qué orgullo decir que son mis hijas. Esto obviamente hizo felices a ambas, y cuando volvieron a mirar a su padre, lo vieron como el Rick que algún día fue, como si fuera el mejor padre de todos. Y cuando salió esta escena me emocioné bastante, porque creí que era Rick Prime, pero para mi mala suerte no lo era. Ninguna de ellas era la hija verdadera de Prime. Pero si recordamos el flashback de Rick, Beth lloró al ver a su padre regresar, y no sería muy diferente la reacción de esa Beth al ver a su padre decirle que se siente orgulloso de ella. Y esto de alguna manera le da veracidad a mi teoría de Rick Prime. Y claro, si no has visto este video, te invito a verlo. Al final, todos lloran y se abrazan mientras Rick se rompe. En la tarde, Rick pasa tiempo con ellas jugando y discutiendo si era mejor prenderle fuego o apuñalar a alguien. Y claro, a veces se olvida que Beth es la hija de un psicópata que destruyó a una mujer de todas las realidades. También se olvida que dejó morir a su hijo, que botó a su esposo a la calle y que es una cruel asesina que anda por todo el cosmos. Mientras tanto, Jerry, Summer y Morty logran sobrevivir a los cabezones, agarran un vehículo y escapan de ahí. El episodio termina con ambas Beths viviendo su vida de una manera más alegre y reparando el desastre que hicieron en la casa de Jim. Y en la tarde, ambas disfrutan de tiempo juntas mientras su padre llega para abrazarlas y disfrutar la puesta de sol juntos. El episodio comienza con un bite bastante bueno, pues nos hacen creer que sería un episodio de tele interdimensional. Desafortunadamente no fue así. Morty y Rick se quejan por la película de los árboles, Boom Bottle. Llegan con James Gunn y lo critican fuertemente porque arruinaron la franquicia de Arbolosidad. Gunn los reta y les da el guión para que lo reescriban y hagan una mejor película. Así que Rick se inventa una película llamada El Peliculizador, un aparato capaz de hacer películas de manera automática, y es entonces que introduce en el guión de Gunn, y Rick le hace unos ajustes a la película. Pero algo sale mal, y Rick y Morty se meten a la película y ahora son personajes del metraje. Rick y Morty están ahora dentro del mundo de los árboles, llaman la atención de los pobladores y son atacados. Jerry es capaz de verlos y puede ayudarlos, les escribe un carro con el que pueden escapar, llegan a un desierto y Rick le pide a Jerry que escriba que todo salga bien al final. Y acá viene mi parte favorita del capítulo, pues al Rick pedirle que le den un final a la serie, Jerry lo intenta, pero aún hay 3000 páginas de guión restantes y además no había un antagonista encontrado y por esa razón no podía haber un tercer acto, apareciendo también el Círculo de 8 Pasos de Dan Harmon. Y creo que esta es una clara reflexión sobre el estado de la serie y en general el capítulo es una reflexión profunda sobre lo que le está pasando a Rick y a Morty. No hay un antagonista, no hay un propósito y no hay un rumbo fijo para el final de la serie y la serie se autocritica por ello. Y a través del diálogo, eliminaron demasiadas cosas sin pensarlo. ¿Qué esperaban? Nos hacen ver que quizá eliminar a Prime y no traer a Morty malvado hasta la 9ª temporada iba a provocar los problemas que estamos viendo actualmente que tiene la serie. Y otra prueba de esto es que Rick critica a Jerry y le pide que no agregue cosas que estuvieron en el pasado. Y Rick tira la frase, matamos al villano, arreglémoslo. ¿Otro guiño a Dofus Jerry? Ahora sí va en serio, ahora seguro. Tic tac, tic tac.
Tic-tac. Rick propone revivir al villano de la arbolosidad, y con eso la película al fin tendría un final. Rick y Morty reviven al cactus, y este muerde a Morty. Esto no sale bien, y ahora Morty es quien se convirtió en el villano. ¿Y saben que otro villano de Rick y Morty también es verde? Y acá hay otra teoría que el episodio no nos dice como tal. El cactus que mordió a Morty originalmente iba a matar al protagonista de la película, pero salió mal y el cactus murió, y ahora su hijo está encomendado a cumplir esa misión. Y si el plan original para el final de la serie era que Prime mate a Rick, pero como esto no sucedió, ahora será el hijo de Prime quien termine lo que su padre comenzó, esto es un buen final para la película, aunque sombrío. Rick se va y deja solo a Morty para que haga cosas de villano. Mientras tanto, en el mundo real, James Gunn se encuentra con Zack Snyder, tiran una crítica sobre la próxima película de Superman y no mucho más. Morty reúne a un ejército de plantas, tira un discurso sobre quién es él y cuáles serían los próximos planes. Y acá vuelven a hacer una referencia a Rick Prime, pues una planta dijo: estábamos haciendo un plan apocalíptico, pasamos meses con los planos, tu padre nunca nos dio las gracias. Y mientras más episodios son emitidos, más veracidad se da a mi teoría de Rick Prime y posiblemente haga una parte 2 con las posibles historias que se nos cuenten a futuro en Rick y Morty. Morty hace las paces con sus lacayos y se convierte en todo lo que su padre jamás fue. Jerry se alaba, pues su idea de traer a un villano que sea el hijo del villano principal funcionó. James Gunn le llama a Jerry fingiendo que es Beth para alejarlo del peliculizador. Mientras tanto, Rick está en la cárcel, se halla con el árbol amarillo y planean rescatarlo. Rick lo convence y comienza a montar un plan para salirse de ahí, creando un caos en la cárcel. Rick y el árbol consiguen escapar y celebran juntos. Ambos llegan con los compañeros del árbol y como agradecimiento le da una de sus bolas. Mientras tanto, Morty se cree creador de contenido y publica un TikTok donde les comunica a los humanos sus planes malvados. Pero estas ideas eran dadas por James Gunn mientras quería robarse el peliculizador. La guerra entre el bando de Morty y Rick comienza. Morty se sube a lo alto de un edificio y apunta al árbol amarillo, pero Rick lo detiene y hace que vaya con él. Rick le confiesa algo: resultó ser un buen tipo, ahora es mi personaje favorito. Y creo que hasta este punto se confirma que la serie está hablando de sí misma y del desarrollo que han tenido los personajes hasta ahora, pues Rick era visto como un villano quien solía hacer cosas atroces, pero en cuanto lo conocimos nos dimos cuenta que en realidad era un buen tipo y se convirtió en el personaje favorito de muchos. Morty se molesta pues cambiaron los planes, Rick se disculpa y ahora quiere ayudar a Morty a matar el árbol amarillo. Todos escucharon esta plática y se dan cuenta que ambos eran unos traidores, así que ahora todos van tras ellos y mientras escapan le piden ayuda a Jerry. Jerry llega, le parte la cola a James Gunn y regresa con Rick y Morty. La historia, debido a que Jerry ya no estaba al mando, dejó de ser lineal y se salió del círculo establecido. Así que ahora Jerry debe buscar un final, pero esto era mucha presión y no podía, así que tuvo que recurrir a Adderall. Y por si no lo sabes, Adderall es un fármaco que sirve para tratar el trastorno de déficit de atención. Morty y Rick están a punto de ser asesinados, así que Jerry les escribe guionazos para que puedan salir. Los lleva a New York, aparece un Lamborghini y se escapan de ahí, pero esto no era suficiente y los enemigos lo tenían acorralado. Pero esto era bueno, pues la historia regresó al círculo. Morty y Rick llegan al Polo Norte, como también lo hizo el árbol amarillo. Los acorralan y de repente aparece Samantha y se confronta con Morty, y cuando iban a acabar con Rick, aparece el árbol amarillo para salvarle la vida, alegando que era un buen hombre y que él lo había salvado, pero Rick lo niega y dice que él lo salvó únicamente para dispararle después. Rick moribundo le tira la bola que le dio el árbol amarillo y agarra a Morty para caer a una llama roja de fuego, muriendo los dos y terminando la película con el árbol amarillo siendo el nuevo líder de la arbolosidad. Rick y Morty regresan al mundo normal y Rick admite que hacer películas es muy difícil, así que a partir de ahora serían fanáticos enojados que tiran odio en foros de Reddit. ¿Y qué pasó con James Gunn? Fue traicionado por el jefe de Warner Bros. Después de que le ofreciera un disco duro con la película de arbolosidad. Y por cierto, la escena final es una de las más graciosas que ha habido en toda la serie. Acá,
Jerry está en Space Jam 7. En eso llega Summer y mete un guión de pornografía de dinosaurios, mezclando así una trama de Space Jam, Jerry, dinosaurios y sexo. Y esto me parece gracioso porque Rick y Morty más de alguna vez han metido chistes incestuosos y al parecer lo cambiaron por chistes sobre diferentes tipos de pornografía. El capítulo comienza de una manera muy atípica. La familia está teniendo un día cualquiera, y aunque interactúen con Jerry no le prestan la suficiente atención, pues ni siquiera se dan cuenta de que este Jerry tiene barba. Quien sí se da cuenta es el Jerry de esta dimensión, quien lo increpa y le exige información sobre lo que estaba pasando. Jerry le pregunta si es un clon de él, pero el Jerry barbón le pide que vayan a otro lugar. En el centro, ambos discuten varias cosas, y Jerry con barba le dice que él es un viajero dimensional, y Jerry se asusta porque cree que el Jerry con barba lo va a asesinar. Pero no, este Jerry no es malvado, solo es un viajero dimensional que navega a través de las grietas del universo. Jerry le dice que no pareces un asesino serial, sé que lo sabría, pero no puedes quedarte aquí. Jerry con barba no se quedará, solo le pedirá a Jerry que lo lleve al armario. A lo que Jerry responde: que quede claro, si pretendes arrebatar mi vida, gritaré muy fuerte. Y acá son las dos primeras referencias al cómic de Dofus Jerry que logré encontrar en el capítulo. Después, ambos llegaron a la casa, y Rick le pide ayuda a Jerry con algo. Y el Jerry con barba le dice que una ventaja que tenía ser Jerry, podrías crear caos en el universo, y a nadie le importaría porque nadie te toma en serio. Jerry dialoga con Rick, y por primera vez en toda la serie, Jerry y Rick tienen una conversación casual sobre algo casual. Jerry Barbón le revela un gran secreto que cambia la serie en muchos sentidos. No necesitas una pistola de portales ni saber la teoría detrás de esta ciencia para viajar. Lo único que se necesita es encontrar grietas dimensionales en diferentes puntos del universo para desplazarte. El segundo Jerry convenció a nuestro Jerry de salir por ahí, y ambos navegan en una infinidad de armarios. Llegan a una dimensión donde su lengua es bla bla bla. Ambos siguen su travesía, solo que ahora a través de espejos. Llegan a una dimensión donde hay un frío extremo y todos están congelados. Miran un mural donde hay varios recuerdos de otros Jerrys, y el Jerry con barba le da un pedazo de su camisa para que lo ponga como un recuerdo. Después de esto, ambos Jerrys se van a varias dimensiones. Una dimensión de seda, una dimensión donde la familia son cabras, una familia donde todos son pacifistas, otra donde la casa está en la playa y Rick es calmado y relajado. Llegan a una dimensión donde hay una bola disco y platican un poco sobre las cosas que han pasado. Jerry le platica sobre lo que hizo con Beth y su clon. Ambos toman demasiada cerveza y van corriendo de nuevo junto a Rick para que los mueva a otra dimensión. Pero no llegan y pierden la conexión para moverse entre mundos. Jerry exige que lo lleven a casa, pues siente que Jerry podría reemplazarlo. Al Jerry de barba no le queda de otra que regresarlo a su dimensión. Toman un atajo y llegan a una dimensión extraña con una asociación de Jerrys. La estación central en realidad era la casa de los Smith, solo que en decadencia y con muchos Jerrys abandonados. Según el Jerry con barba, estos Jerrys estaban aquí porque muchas familias se iban de aventura y ya no regresaban. Acá podemos ver un Jerry dibujando algo extraño, parece que estaba haciendo un mapa de todas las dimensiones que conocía la central. El jefe los llama y llegan a su habitación. Acá hay un Rick extraño, claramente demacrado y consumido por una parodia de la metanfetamina. El jefe es un Jerry con una vestimenta diferente, una manera de hablar diferente, un peinado diferente y claramente un intelecto diferente. Hasta este punto, creo que ya puedes notar que este capítulo está fuertemente inspirado en el cómic de Dofus Jerry, y este Jerry jefe es lo más cercano que hemos tenido a un Jerry malvado en la serie. Y sí, esta es una tercera referencia a ese cómic. El jefe parece conocer a Mush, inclusive parece que son buenos socios. Mush le pide de favor que los regrese a casa, pero el jefe se niega pues algún Rick ya tapó ese nexo y tienen otros precios. Mush paga para irse de ahí, pero el jefe no le importa eso. Los atrapa a ambos y acá suelta unas líneas de diálogo que me parecen muy curiosas. Lo sacaste de la línea de la sensibilidad y acá hay dos posibilidades. Que la realidad en la que vivió este Jerry sea conocida como la realidad de la sensibilidad, pero lo dudo. Lo único que sabemos es que en esta dimensión se dice parmigiano en lugar de parmesano. Y la otra, que el Jerry jefe sepa quién es el Rick protagonista y cuán débil y sensible puede llegar a ser.
y que le haya dicho con tanta certeza de dónde vino este Jerry, me hace pensar que el jefe tiene demasiados conocimientos sobre las realidades, sobre los Ricks y sobre los Jerrys. El jefe inspecciona las cosas de Much y descubre que traza líneas nuevas. Nuestro Jerry le dice que está en problemas y que su Rick le daría una paliza, pero el Jerry jefe le contesta diciéndole que solo es un pobre maricón. No debes depender de Rick, él debe depender de ti, solo debes encontrar su punto débil. Es loco pensar que este Jerry provocó que Rick se volviera un adicto para tener poder sobre él. Es loco pensar que este Jerry se apoderó de las cosas de Rick, incluyendo la pistola de portales. El Jerry jefe manda a ambos Jerrys a una cárcel y les ponen en una especie de lista negra. Los encerró en una dimensión y les bloqueó cualquier nexo para que puedan moverse a otras dimensiones. Acá, ambos Jerrys pelean y discuten por cosas que habían perdido. Much piensa en un plan, se irán a España, abrirán un restaurante y vivirán felices, pero Jerry quiere regresar, así que busca una salida, y es así como nos enteramos de que esta dimensión era la dimensión original de Much, y el cobertizo era el nexo para viajar entre portales. Jerry se molesta con Much y le confiesa que fue un error ir con él, así que Much se sincera y le dice que la única razón por la cual se fue es porque no se sintió valorado por su familia, y cuando regresó, Beth ya se había casado otra vez. Otra referencia al cómic de Dofus Jerry, pues si viste este video, sabrás que la razón del por qué Jerry se fue a otra dimensión, en primer lugar, fue porque no se sentía apreciado. Jerry se burla de eso y dice que Much era un hipócrita por predicar con la libertad en lugar de decir que estaba huyendo. Ambos llegan a la casa de Jerry, la familia se vuelve a encontrar, y acá todos recriminan a Jerry por haberse ido, porque indirectamente lo amaban y lo respetaban, pero era tarde y todos ya lo odiaban. Así que Jerry lo ayuda y les dice a todos lo mucho que Much amaba a todos. Jerry confiesa que los amaba y los extrañaba, pero cuando regresó, Beth se casó con alguien más y no podía vivir en un mundo así. Jerry le pide ayuda a Rick para regresar al otro Jerry a su dimensión. Rick le pide las coordenadas, pero no las conoce, así que tienen que improvisar y regresar por donde vinieron. Pero antes de que se vayan, Much abraza a lo que algún día fue su familia, despidiéndose de ellos. Ambos llegan a la dimensión de la central, pero no pasa mucho tiempo para que los descubran. Corren y pelean contra los otros Jerrys y se escapan por el sofá. Pero el jefe llega y va tras ellos. Viajan a dimensiones extrañas como la dimensión 2D, una dimensión donde Beth es diferente, una dimensión donde miras televisión sin ropa, y de regreso a la dimensión de seda y a la dimensión de paz. Ambos van por la rata que habían hallado, la agrandan y cazan a muchos Jerrys. El jefe sigue yendo tras ellos y se toma el tiempo de molestar a este Rick. Todos llegaron al camino para llegar a la central, pero el jefe no se rinde e inclusive saca un arma con la que pretende acabar con ambos Jerrys, aunque claro, sin éxito. Y creo que esta es la prueba más gráfica de que este episodio está inspirado en el cómic de Dofus Jerry, pues al igual que ese Jerry, el jefe sacó el mismo tipo de arma para acabar con ellos, la última referencia que encontré en este cómic. El jefe sin querer destruye el tejido del camino, y esto lo condena a ser absorbido por una energía blanca rara. Ambos dan por hecho que murió, pero no le dan la suficiente importancia a esto. Llegan a casa, ambos dialogan y a pesar de que Jerry le invita a quedarse, él no acepta y prefiere irse. La familia llega y celebran que Jerry estaba bien. Rick se acerca a Jerry y le cuestiona que qué era ese portavasos al revés. Jerry se asusta y le dice que nada. Y esto no lo conté en el episodio, pero Much, el otro Jerry, le dijo que había señales que dejaban ciertos Jerrys para comunicarse de que esta era una zona segura, y una de esas señales era un portavasos al revés, el mismo portavasos que Jerry puso al revés en esta escena. Hay episodios malos y luego está esta aberración. Es increíble cómo los creadores creyeron que traer a un personaje que nadie pidió fue buena idea. Morty Papi es por escándalo uno de los peores capítulos de la serie, y no necesariamente porque sea malo o insulte al espectador, sino porque no transmite nada, es intrascendente, no da risa y a absolutamente nadie le importó. Es tan malo que un canal que come de Rick y Morty no le hizo video cuando salió y mejor le hizo un video a los Zempic de South Park. Si el resumen de ese capítulo no está aquí, es porque no se pierde de nada y si no lo miraste, tampoco te pierdes de nada. El capítulo comienza muy atípicamente, pues Rick está con una mujer nueva. Ella le pide que asista a un evento familiar,
pero Rick no parece feliz con ella. Ella lo entiende, pues sabía que la mujer de Rick murió hace 40 años, pero lo convence de alguna manera. Le pregunta algo muy interesante: ¿no había algo que no te gustara de Diane? Esto resuena muy profundamente en la cabeza de Rick y confiesa que la máquina Omega no solo destruyó a Diane físicamente, sino que la borró de todos los recuerdos de todas las personas, erradicando por completo quién era ella y lo que hizo en vida. Esto explica a la perfección por qué Beth jamás demuestra extrañar a su madre, pues en la serie creo que solo 2 veces la ha mencionado, y una de esas es en este episodio. Rick no quería hablar de ello, así que siguen con el sexo. En la casa, la familia está junta mirando un programa. Rick llega y es recibido con insultos. Les platica sobre su nueva relación y Jerry los interrumpe admitiendo que Rick siempre fue un buen yerno, un buen padre y un abuelo amoroso. Pero nadie lo entiende y Rick sospecha de algo. Lo lleva al garaje y descubre que Rick Recuerdos está en la memoria de Jerry. Rick Recuerdos se metió a los recuerdos de Jerry, y esto quizá porque en la temporada anterior ambos intercambiaron mentes. Rick se cansa de él y lo extrae para meterlo a un cuarto blanco en un mundo pequeño y virtual donde podrá tener una linda vida, aunque limitada. Rick Recuerdos no se iba a quedar sin hacer nada, así que pronto comenzó a fabricar herramientas y aparatos para salir de ahí. Rick, por otra parte, estaba bastante triste por alguna razón. Parecía extrañar a alguien, así que va al sótano, crea una masa cerebral, hace una computadora neuronal y se conecta a ella. Viaja a través de una red neuronal y cuando llega, la ve a ella, a Diane. Ella está en un campo de tiro practicando su puntería. Rick la mira y lo único que pudo sentir es tristeza y melancolía, pero no era solo porque la extrañaba, sino porque era una despedida. Rick apretó un botón y sacó lo que era probablemente el último recuerdo que tenía de su esposa. Se despierta, mira la nota que se dejó a sí mismo y continúa con su vida. Le marca a su nueva novia y le dice que sí irá a su evento familiar. Mientras tanto, Beth llega al garaje y mira al Rick Recuerdo hacer algo. Fue tan bueno su invento que logró entrar en los recuerdos de Beth. Su nueva novia llega y saluda a la familia. Rick le confiesa a todos que sacó a Diane de su cerebro, solo para poder comenzar a tener mejores relaciones amorosas con otras personas. Rick Recuerdo oye esto y lo único que puede sentir es tristeza, pues no se creería que una versión del futuro tome una decisión como esa. Así que abre un tubo de ventilación y explora la mente de Beth. Es entonces cuando de la nada aparece Rick Prime otra vez, pero este era uno diferente. Era un Rick Prime más joven y con la misma actitud cínica y desinteresada posible. Y solo bastaron 12 segundos para cambiar por completo muchas cosas del pasado de la serie. Como sabes, Rick Prime es el enemigo definitivo de Rick y de la serie. Rick Prime siempre se caracterizó por una cosa: ser un Rick diferente y único, capaz de acabar con cualquier otro Rick y ser el ser vivo más inteligente de la curva central finita. Y si recuerdas, Rick Prime es el Rick C-137, el Rick que viene de la línea que se convirtió en la dimensión Cronenberg, pero si no me falla la memoria, su hija biológica murió. Entonces, ¿por qué Rick Prime apareció en los recuerdos de alguien que no era su Beth? Esto es muy difícil de explicar con los capítulos que tenemos hasta ahora, pero intentaré hacerlo. Existen 2 posibilidades para explicar esto, y la primera es que este sí sea el Rick Prime que conocemos en toda la serie, y él simplemente estaba de paseo explorando las líneas de otros Ricks, y quizá esto sea la razón del por qué vio con tanto desprecio a esta Beth y por qué se fue sin medir palabra. Y algo que confirma esto es el episodio 5 de la temporada, pues acá Beth recuerda a su padre con la apariencia de nuestro Rick joven. Y el cambio de apariencia es simplemente porque era otra versión de Rick Prime, quizá más joven o antes de ir a cortarse el cabello. Y la segunda explicación, y que muchos dan por hecho, es que existe más de un Rick Prime. Si esto es verdad, significaría que el Rick que murió en el capítulo 6 de la primera temporada era este Rick Prime. Y si miraste mi video sobre Rick Prime, recordarás que planteé la idea de que Rick Prime tenía una sociedad de Ricks, y esto indirectamente lo confirma. Quizá no es el mismo Rick Prime, quizás solo usa la misma ropa y tiene una pistola de portales porque Rick Prime se la dio, un uniforme en pocas palabras. Y esto me lleva a la conclusión de que un Rick solo tiene 2 caminos posibles: ser un Rick malvado o un Rick sensible, y quizá este que miramos es un Rick que escogió el lado incorrecto de la historia. Pero de lo único que estoy seguro es que pasa el tiempo y este video envejece muy bien y el tiempo le está dando la razón una vez más.
Rick Recuerdo llega con Beth, la abraza y juega junto a ella, pero esto era para hacer un plan malvado para recuperar a Diane. Rick estaba junto a la familia de su nueva novia, conociendo a todos, pero cometió el error de decir que solo tenían relaciones sin ningún compromiso, así que ahora tendrá que defender su honor y demostrar que es capaz de contraer matrimonio con la hija de los reyes, así que Rick pelea con el exnovio. Rick Recuerdo, por otra parte, está planeando adoctrinar a Beth para que crea que debe salvar a su madre, y a través de varias memorias de Beth, consigue plantarle la idea de que debe salvar a su madre yendo al sótano del garaje. Las Beths platican sobre la nueva relación de su padre, y Beth comienza a actuar. Le pregunta a Summer sobre si existen cosas valiosas en el garaje, y Summer le confiesa que sí. Beth consigue la tarjeta de Summer, accede al sótano y da con la red neuronal de Rick, se conecta y volvemos a ver a Diane. Diane se sorprende, mira cómo una cápsula de metal llega, y entre todo el humo, logra ver al amor de su vida. Corre rápido para abrazarlo, y por primera vez en toda la serie, el pasado de Rick puede encontrarse con Diane otra vez. Juntos se van del recuerdo a la memoria de Beth. Beth Espacial llega, cuestiona a Beth sobre qué hace ahí abajo. Tienen una acalorada discusión sobre Rick Recuerdo. Beth traiciona a Beth Espacial y la golpea en el cráneo, pero esto fue inútil, pues no le hizo nada. Así que tienen una épica pelea, y los entrenamientos de Beth son útiles acá, pues logra dormir a Beth Espacial. Rick Recuerdo está diciéndole todo lo que ha pasado a Diane. El plan de ambos era irse juntos al lugar que Rick construyó. Rick se va por alguna razón que no recuerdo, y Diane sale y se encuentra con el recuerdo de una Beth. Esto jode todo, porque le dio conciencia a un recuerdo. Rick y Diane se escapan y tienen su primera pelea. Rick, por otra parte, está destruyendo al ex de su novia. Se molesta con todos, pues le recriminan que aún no olvida a su esposa muerta. Rick se cansa de ello y se va. Llega al garaje, mira a su hija tirada y a punto de morir, así que entra en pánico e intenta salvarla, y para su buena suerte, lo logra. Beth le dice todo lo que pasó hasta ahora, descubre que Rick Recuerdo se fue en la mente de Beth. Beth está en una crisis nerviosa y no sabe cómo actuar. Rick Recuerdos intenta salvarla, yendo a sus recuerdos más recientes para poder hablar con ella en tiempo real. La Beth consigue llegar con todas las Beths y les confiesa lo que hizo el impostor. Beth está en una persecución con su familia y logra escapar. Rick Recuerdo se encuentra con todas las Beths metaconscientes. Tienen una batalla épica donde hasta Diane participa. Llegan al auto y platican sobre lo que pasó. Rick Recuerdos y Diane ahora están en la persecución, así que Beth hace un final inesperado y se avienta al océano. Pero Rick no la iba a dejar morir. Beth llega tras ella, tienen otra pelea donde ahora sí Beth Espacial gana. Beth agarra su arma y está a punto de volarse la cabeza, pero antes de hacerlo, Rick llega y tiene una plática profunda con ella. Oigo voces, tengo recuerdos de amor a papá y luego odiar a papá. Eso se llama estar vivo, cariño. No estuve ahí para ti y alguien se aprovechó de eso, pero aquí estoy ahora. Tu papá real está aquí, Beth, y más emocionalmente abierto, y le da el abrazo que jamás pudo darle en su juventud. Rick le saca todos los recuerdos metaconscientes y Beth le confiesa que le habría gustado conocer a su madre. Rick le dice que sí la conoció, ella la crió, pero Beth, por alguna razón, no podía recordarla. Rick le dice que nadie puede recordarla, ni siquiera él, solo tenía un fragmento de ella, y en unas palabras muy melancólicas, Rick le dice a Beth que su mamá la amaba más que a nada en el mundo. Beth regresa con su familia y se siente un tanto rara, pero ya estaba bien. La familia pregunta por Rick Recuerdo y Rick le dice que él ya se fue, y todos lo culpan por alguna razón, así que Rick se molesta y se va con su nueva novia, pero en realidad agarró su nave y se va al rincón más lindo del universo. Abre una pantalla, regaña su recuerdo y le dice que agradezca la granja de hormigas que le hizo, pues era lo mejor que le iban a dar. Rick se despide de Diane con una mirada triste y melancólica, y al pulsar un botón, manda su versión del pasado y a su recuerdo de Diane a recorrer el universo, concluyendo así la temporada y el desarrollo del mejor personaje de Rick y Morty. Y podemos hablar muchas cosas de la temporada, que la serie no puede avanzar a una nueva historia principal que no sea Rick y Diane, que a la serie le hace falta esencia, que también le hace falta un villano nuevo, pero ya habrá tiempo para ello. Lo único que puedo decir es que cuando realmente quieren entregar episodios de lore y que toquen fibras sensibles de los fanáticos que miramos esta serie, lo hacen como ninguna otra.
haciéndonos sentir cosas muy difíciles de conseguir a través de un personaje animado. Amo a Rick por muchas razones. Hace una década era un dios caótico capaz de las peores cosas, y a medida que lo conocemos, nos damos cuenta que en realidad él era una víctima. Sufrió algo que nadie debería sufrir y toleró muchas décadas con un fantasma que no lo permitía avanzar. ¿Cómo puedes olvidar a la persona que más amaste en tu vida y a la persona que jamás pudiste ver crecer? Nunca sería fácil algo así, pero cuando pasas 40 años de tu vida persiguiendo algo que no puedes alcanzar, llegas a un límite y simplemente tienes que seguir adelante, con todo el dolor en tu corazón, pero con la fuerza de saber que ya no debes estar en el pasado y dejar que sea eso, pasado. Rick fue muy valiente. Podía elegir borrar los recuerdos que tenía de su esposa para jamás recordarla ni sentirse mal por ello, pero jamás lo hizo, jamás quiso hacerlo. Siempre quiso llevarla con él. Estoy seguro de que aunque borre todos los recuerdos de ella, la seguiré llevando en lo más profundo de sus recuerdos y de su corazón, pero teniendo una nueva vida. Si el video te gustó, apreciaría enormemente que me dejes una interacción o comentario o que compartas el video. Te agradezco tu tiempo, tus energías y tu preferencia. Y si no nos volvemos a mirar, deseo que tengas una linda vida.